Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 8. Valle. Vacuo. Atlas. Mistral. Los reinos del remanente. Boyd Flynn no estaba seguro de cómo los reinos se establecieron y prosperaron bajo el constante ataque de los Grimm, pero sintió que era largo, duro, sangriento y lleno de polvo. Mucho polvo, el material que se decía que había revolucionado por sí solo el avance de la humanidad hacia un nivel de vida relativamente decente. Por otra parte, no morir constantemente ya era una ventaja en el libro de Boyd. Buscó a tientas el encendedor que había metido sin ceremonias en los rincones más lejanos de su vieja bolsa de lona estilo vacuo y sacó hábilmente la vieja caja plateada con un movimiento de su dedo. Los bordes pulidos y el brillo metálico invocaban sentimientos ocultos de amargura y culpa que rápidamente se desvanecieron cuando se dio cuenta de que esos tiempos oscuros de su vida habían terminado. Suspiró, revolcándose en sus remordimientos pasados antes de cerrar los ojos con fuerza, una mano colocada sobre sus sienes. Si en algún momento hubiera podido regresar y empezar de nuevo, entonces muchas cosas habrían salido de manera diferente. Cuando se dio cuenta, comprendió, el alcance de su influencia, ya era demasiado tarde. Ahora no tenía opciones, estaba lesionado y fuera de servicio. A veces tenía que preguntarse si Grimm eran realmente los únicos monstruos del mundo. Por lo menos, eran simples. Abrió los ojos, la acción acompañada por el habitual movimiento del pulgar que abrió la tapa plateada de su encendedor. Momentos después, hizo una mueca cuando vio que la mecha del fósforo estaba rota. Genial, solo algo más que necesitaría reparar. Sus ojos recorrieron la pintoresca oficina que lo rodeaba, vajillas desordenadas, papeles esparcidos y una pila de ropa sucia que solo consideró lavar después de que el olor comenzó a asentarse. Era una oficina de ensueño, si tenía algo que decir al respecto, pero en palabras de su sobrina, Cerise Flynn, era una pocilga, no es que ella pudiera entender la novedad de ella de todos modos. La chica estaba demasiado preocupada por su bienestar que se volvió incómodo echarla porque era una molestia. Afortunadamente, ella no estaba hoy para animarlo a trabajar en serio. Boyd trabajaba como periodista en la superficie y no deseaba involucrar a sus seres queridos en sus asuntos. Como tal, a los ojos de su sobrina se le veía como un holgazán y perezoso, el tipo de hombre que no podía hacer nada por sí mismo. Por otra parte, ella estaba ocupada entrenando para convertirse en cazadora, por lo que cuando comparaba su ética de trabajo con la de él, la suya solo podía parecer abismal. No importaba. Levantó los pies para descansar sobre su escritorio y apoyó la espalda en su silla de oficina de cuero. Este era el tipo de vida de la que hablaba la jubilación y, además, había dejado de ser un héroe. Esos tiempos de lucha constante en las sombras, las traiciones y las falsas expectativas, todo había terminado. A veces incluso se preguntaba si las palabras justicia e ideales significaban algo más además de herramientas políticas. Al final, nadie lucha solo por la justicia. Cada acción tiene un costo y una ganancia, había aprendido ese hecho de la manera más difícil y por eso se sorprendió aún más cuando vio algo inimaginable. La oficina de Boyd estaba ubicada cerca de la estación central de la bulliciosa calle principal de Vale, que estaba abarrotada y animada como resultado de que Vale albergara el 32º Festival Vital Bianual, una competencia internacional entre los reinos. Fue parte de muchos eventos sancionados por el gobierno para mantener la felicidad de la población como una medida para prevenir las emociones negativas que atraen a los Grimm. Naturalmente, todos los reinos se invirtieron en el evento con pergaminos especialmente hechos que transmiten las batallas y los aspectos más destacados de los participantes en pantallas grandes en todo Vale. Una de esas pantallas estaba directamente frente a la ventana de la oficina de Boyd, e inicialmente, solo había estado mirando distraídamente, pero un intermedio repentino lo cambió todo. El sistema de transmisión de Vale y los otros reinos estaba desactualizado y se reemplazará a finales de año con una versión actualizada desarrollada en Atlas. Hasta entonces, se seguiría utilizando el sistema más antiguo que tenía muchos problemas en su utilidad. Un problema frecuente fue la transmisión aleatoria en vivo de rollos cuyos códigos de autenticación eran demasiado similares a la frecuencia que se transmitía oficialmente. Las confusiones ocurren periódicamente y dan como resultado que se muestre el contenido incorrecto. A menudo, mostraba a jóvenes cazadores y cazadoras jugando por accidente antes de sus exámenes y otras actividades diversas. Naturalmente, la mayoría de ellos fueron sacados del aire rápidamente hasta que se resolvió el problema, pero esta vez fue diferente. No había niños jugando.
Tampoco se veían ciudades ni calles. Solo la desolación y la desesperación se encuentran dentro de un horizonte despejado. Las estrellas son un telón de fondo de los restos de una luna rota que cuelga en medio del tenue resplandor del crepúsculo. Un cielo sin nombre en medio de la nada. El video se abrió con un desastre inminente. Grimm. Hordas de ellos. Mordiendo, rechinando, gruñendo, el gran número era incontable. Muchos en la audiencia no sabían lo que estaban viendo al principio, pero cuando comprendieron la magnitud del Grimm que tenían ante ellos, muchos se sintieron incapaces de respirar. La vista fue tan impactante, que la vivacidad del 32º Festival de Vital se extinguió repentinamente como una vela encendida. Incluso los oficiales técnicos que estaban a cargo de corregir los errores del sistema de transmisión se quedaron perdidos. Ursa, sus 4 patas con patas dejaron cráteres en la tierra. El suelo mismo, moteado de agujeros mientras la afilada garra de sus garras atravesaba el lecho de roca como el metal en una amoladora. El ruido era repugnante, el traqueteo de las máscaras y púas con forma de hueso que llevaban evocaba una sensación de inquietud. Caminaban a 4 patas, cuerpos musculosos más fuertes que el hierro fundido que los impulsan hacia adelante paso a paso. Condujeron a los Grimm desde el centro, mientras Grimm más elegante y ágil lideraba la vanguardia. La plaga de la armadura blanca. Beowulfes, quizás una de las variantes más abundantes de Grimm. Las placas óseas sobresalían de sus brazos, espaldas y rodillas, curvadas y dentadas, el filo podía perforar el metal sólido con poca dificultad. Sus rostros, alargados y entrecerrados, se asemejaban al rostro de los lobos, feroces, brutales y despiadados. Todos y cada uno de los atrapados dentro de las fauces de la bestia tendrían la carne desgarrada de los tendones de sus huesos. Las patas traseras de doble articulación permitían ráfagas prolongadas de velocidad, dejando suciedad y mugre a su paso, su fuerza dependía de su destreza y versatilidad a diferencia de los gigantes que se alzaban detrás de ellos. Enormes monstruosidades del tamaño de un edificio avanzaban pesadamente en la línea de fondo con pieles de un negro lustroso compuestas por gruesas capas de piel. El suelo se hundió cuando se acercaron, capas de polvo flotando en el viento y levantadas por el temblor de la tierra. Los colmillos de marfil se abrieron paso a través de árboles, zarzas y rocas como ramitas que se parten. Sus bramidos eran profundos y guturales, y bajo el peso de su impulso, las reverberaciones se esparcieron por todas partes. Eran mamuts, aquellos que se elevaban incluso entre los Grimm y emigran en manadas, Goliaths. En los cielos, bandadas de cóndores volaban, con las alas desplegadas, volando sobre plumas negras dentadas. Un tono negro, como un lienzo manchado levanta la oscuridad de un abismo. Los ojos de color carmesí, 2 a cada lado de un rostro esbelto, se estrecharon en ominosas rendijas que supuraban con malas intenciones. Los cóndores, los cuervos, volaron el cielo, sus graznidos se escucharon durante kilómetros y kilómetros. Nunca más, el Grimm de los malos augurios, presagios de ruina y muerte. Las paredes eran insustanciales a su paso y, sin embargo, no eran ellas las que llamaban la atención de todos los espectadores. Era el que comandaba todo el ejército. Faltaba el brazo izquierdo y la expresión se torcía de odio y furia, había una luz en el semblante del Grimm que denotaba una inteligencia superior. Un anciano Grimm. La enorme escala del Grimm acumulado fue suficiente para amenazar las paredes de cualquiera de los reinos existentes de Remnant. Ese hecho alarmó a todos los ejecutivos de Vale, Baco, Mistral y Atlas presentes en el Festival Vital, con los puños cerrados y la tensión en el aire. Ya no se trataba de un mal funcionamiento aleatorio en el sistema de transmisión, se trataba del bienestar de la humanidad. No importa hacia dónde se dirigiera ese ejército de Grimm, el desastre estaba destinado a seguir, pero nadie sabía la ubicación de la transmisión en vivo. ¿Estaba cerca de Vale, Baco, Mistral o Atlas? La incertidumbre hizo que todas las grandes potencias movilizaran inmediatamente sus escuelas individuales de Huntsman y Huntresses para preparar una defensiva. Ozpin de Beacon Academy fue contactado seguido por James Ironwood de Atlas y los representantes de Baco y Mistral. La atención prestada a un solo video se había disparado en segundos, y en medio de todo, finalmente apareció un asentamiento a medida que disminuía el zoom del pergamino. Los fauno corrían de un lado a otro sobre un alto muro construido apresuradamente de madera cortada y arcilla compactada, pero todos podían ver que sus esfuerzos eran inútiles. Las paredes estaban en ruinas por el uso constante y no resistirían, el cazador y las cazadoras entre los fauno eran demasiado pocos para representar algo significativo.
¿Qué demonios estás haciendo? El tono de voz que se transmitió a través de la transmisión en vivo fue desesperado. ¿Es este el momento para eso? Tenemos que encontrar una manera de vivir, bastardo. El que gritaba era un fauno de mediana edad con cabello gris ceniza y un par de alas en la espalda. El área alrededor estaba llena de casas de troncos que muchos fauno estaban abandonando ante el peligro inminente. Sin embargo, ¿a dónde podrían correr? Las personas en el video estaban claramente en medio de la nada. No había protección ni refugio al que pudieran escapar. Las expresiones de los fauno mirando desde los otros reinos se volvieron amargas. Muchos habían oído hablar de un grupo de fauno que se aventuraba fuera del reino para crear su propio lugar al que llamar hogar. Estoy filmando, respondió otra voz. Si vamos a morir de todos modos, entonces solo quiero que quien encuentre este lugar vea este video y le diga a mi familia en casa que morí y que no se preocupe más. El estado de ánimo se volvió sombrío, palpable incluso para los más discriminatorios de los que odiaban a Fauno, quienes no podían hacer nada más que guardarse sus sentimientos para sí mismos. De repente, algo cambió. Era como si una luz brillante hubiera descendido de los cielos. Esperanza encontrada en la desesperación, aferrándose a ella como un salvavidas. Mira, es él. Apareció un cazador solitario, envuelto en un manto rojo, su espalda fue la única imagen capturada, firme, ancha e inflexible. Donde otros corrían, él solo caminaba hacia adelante, cruzaba la carretera trillada, cruzaba las paredes en ruinas, se paraba al frente. Como un protector de la humanidad, una encarnación de la voluntad de los humanos de sobrevivir. Frente a un ejército de Grimm, ¿qué podía hacer un hombre? Era la fuerza de un solo hombre y la espada que empuñaba. Una espada cargada de voluntad propia. Comenzó a exudar una luz más brillante que cualquier otra, más fuerte que cualquier otra, era una fuerza más allá del aura, más allá de la apariencia. Aquello que se actualizó a través de la creación y se formuló en realidad, una espada de leyenda, una que una vez había protegido las paredes blancas de un reino olvidado. Se levantó la espada. Una proclama decretada. Espada sagrada, liberar. La magia, lo que una vez le fue quitado a Remnant por sus dioses, resurgió una vez más. Los sellos se esparcen por la tierra, adoptan la forma de las estrellas y giran en su centro. Donde crecía el sigilo, emergía el brillo de la vida, desvaneciendo la sombra, desvaneciendo la penumbra. Un sol se manifestó, lenguas de fuego se retorcieron en su superficie, su temperatura hirvió. Incluso desde donde los Kingdoms of Remnant estaban como espectadores, era como si pudieran sentir físicamente el calor que daba. Al mismo tiempo, podían sentir el poder contenido dentro de él, sus capacidades destructivas amenazando con explotar, y cuando lo hizo, el mundo ardió, zarcillos de llamas expandiéndose rápidamente. Excalibur Galatine. La espada se balanceó. Las rocas comenzaron a derretirse, las partículas de arena suelta y grava se cristalizaron en un vidrio que reflejó la confusión en los ojos de Grimm antes de que las llamas los envolvieran. 10. 20. Cientos. El infierno los consumió a todos antes de estallar en un infierno de fuego que se extendía más allá de las nubes. Un poder mucho más allá de cualquier apariencia que pudiera producir. La fuerza estaba dentro de la espada. El público se puso de pie en sus asientos, los ejecutivos, cazadores, cazadoras, todo el mundo ya no podía quedarse quieto. No fue solo en las calles de Vale. En todos los Kingdoms of Remnant, solo se estaba reproduciendo una transmisión en vivo en el silencio. Si no hubiera luz en la oscuridad, entonces crea una luz que ilumine a los demás y destierre la oscuridad. La espada era como el sol. Mientras sus ojos exploraban el área a su alrededor, solo quedaban unos pocos Grimm del ejército que una vez se había extendido hasta donde alcanzaba la vista. Ascuas esparcidas por el viento, impulsadas por céfiros descendentes que alimentaban las llamas persistentes que devoraban el carbón ennegrecido. El olor era acre, un humo espeso y acre que aparentemente proliferaba sin cesar. Pasó una mano por el eje de acero de Galatine, el metal se sobrecalentaba hasta que brilló con un resplandor cegador. Una espada sagrada del planeta que una vez empuñó Gawain, caballero de la ronda. Sus capacidades destructivas eran inferiores a las de Excalibur, pero el resultado final era lo único que importaba. Matar a los Grimm no les haría aprender a mantenerse alejados del asentamiento de Faunus. Nuevo Grimm llegaría tarde o temprano, y para entonces, otro ataque sería inminente. Tenía que inculcarlo en las mentes de los Grimm supervivientes, en la mente del anciano Grimm que atacar significaba la muerte. Esta espada que era como el sol sería la encarnación de la esperanza que protege.
En la historia de Remnant existieron objetos de gran poder conocidos como reliquias. Actualmente, cada academia de Huntsman los contenía en secreto en lo más profundo de los cimientos de sus establecimientos. Eran las reliquias de la elección, la creación, la destrucción y el conocimiento. Se decía que cada reliquia contenía un poder inconmensurable más allá de los medios mortales, y en este momento, sin darse cuenta, había creado algo que parecía similar a ellos. En la lejana oficina de Beacon Academy, una taza de café se hizo añicos al golpear el suelo, fragmentándose en pequeños fragmentos de cerámica que se esparcieron por el suelo. Mientras tanto, al que no era más sabio solo le quedaba un curso de acción. Lucha. Incluso si no había ningún beneficio para él. Incluso si no tuviera sentido. No importaba mientras salvara a otros. Ese era su ideal como héroe de la justicia sin nombre. Su pie se plantó ante él, los músculos se enseñaron. Oh espada. Oh santa espada del planeta cuyas llamas traen la luz de la destrucción y el calor de la vida, concede bendiciones a los indignos para que el mundo pueda ser limpiado. Se disparó hacia adelante, con alas de fuego primigenio. Las llamas se extendieron desde la espada en sus manos, encendiéndose a su alrededor como una antorcha, un resplandor, ampollas y abrasadoras. El aire se volvió húmedo, corrientes de luz incandescente se colaban detrás de él, parpadeando como el resplandor de la puesta del sol. Los héroes nacían de la acción, los intervalos fugaces entre la victoria y la derrota, y él no era diferente. Excalibur Galatine golpeó con el furor de una bestia enfurecida, el metal sobrecalentado cortó la armadura, la carne y los huesos con un chisporroteo repugnante. Quemar. Quemar. Y quema más. Las cenizas se esparcieron por la tierra, grises y descoloridas, dejando tras de sí la impresión de huellas mientras seguía adelante. Una manada de Beowulf se abalanzó sobre él, gruñendo, con las fauces abiertas en ataque, rastros de saliva cayendo de sus labios. Se desvió hacia atrás, clavó su espada en el suelo y alteró su impulso para evadir las filas de dientes afilados antes de golpear con una patada mejorada para ganar distancia. Tan pronto como reaccionó, Grim atacó con todos los números restantes. Desde la perspectiva de la multitud que miraba, su forma fue completamente arrastrada bajo los cuerpos del Grim. Hizo una mueca, sintiendo dientes y garras clavándose en su carne incluso con su magia de refuerzo. Fue su culpa cargar solo. No era un maestro espadachín, lancero ni nada por el estilo. Era solo un simple herrero, pero a diferencia de otros espíritus heroicos, era único. No tenía que ser experto en nada para ser un experto. Trace. On. La historia de cualquier arma se dio a conocer de un vistazo, arraigando en su mente y actualizando las experiencias del portador de un arma. Si no pudiera poseer la capacidad de manejar cualquier cosa con competencia, entonces todo lo que tendría que hacer sería emular. Si era un oponente que no podía derrotar en realidad, entonces simplemente tenía que visualizar algo que pudiera. Las llamas a su alrededor comenzaron a surgir, brillando con el brillo de una gloria pasada. Un rayo de luz esparció la oscuridad, atravesando directamente a los Grimm que lo rodeaban, los Beowulfs, los Goliaths, la Ursa, no importaba. Fue una luz incapaz de ser contenida que brotó de la punta de Excalibur Galatine y extendió su alcance. La espada del sol se elevó una vez más, su agarre cambió a una sola mano, su cuerpo se inclinó hacia adelante en una postura olvidada de antaño. La postura de Gawain, caballero del sol. El resplandor de la espada cambió, el deslumbrante tono amarillo se transformó en un naranja ardiente. Donde golpeara la luz del sol, todo se vaporizaría. A medida que la espada se movía, las nubes parecían abrirse bajo el peso de un tajo. El Nevermore cayó del cielo, sus plumas flotando, los Goliaths colapsaron y los Beowulfs reducidos a nada. Todo lo que quedaba era un solo Grim. El anciano Grim. Ya no había odio ni animosidad en sus ojos y expresión. Todo lo que quedaba era miedo. Ve, dijo, sin importarle si lo entendía o no. No se repetiría a sí mismo por segunda vez. El anciano Grim vaciló y, ante los ojos de todos los espectadores, se retiró con tal velocidad que desapareció en segundos. Respiró hondo y luego exhaló. Rastros de sangre brotaban de su cuerpo, cubriendo su piel, pero ni una sola vez sus hombros se encorvaron. Todavía había algo que necesitaba lograr. Plantó Excalibur Galatine en el suelo y deseó que la espada se activara, cambiando sus funciones básicas usando magia de alteración antes de inundarla con energía. El noble fantasma se hizo añicos, fragmentándose en numerosas corrientes de luz, todas conectadas entre sí en la base del sol en miniatura que soltó arriba. Era una señal visual que actuaría como advertencia.
La fuerza correctiva de Gaia no funcionó en Remnant. Por lo tanto, sus proyecciones rastreadas podrían permanecer indefinidamente a menos que las descarte. Esto serviría a su causa, ya que sin la presencia de Excalibur Galatine, el anciano Grimm algún día podría reunir el valor para atacar una vez más, y si no estuviera cerca, sería un desastre. Para evitar tales cosas, no tuvo más remedio que mantener a Excalibur Galatine detrás. Alejándose de la espada que mantenía su imagen del sol en el aire, las tierras que alguna vez fueron devastadas, disfrutaron del resplandor de un nuevo mañana. Fue solo después de haber logrado sus objetivos que finalmente se volvió para mirar hacia abajo a su mano izquierda. Partes de él se habían ennegrecido en un tono poco saludable, y sintió una energía extraña tratando de llegar a los orígenes de su espíritu. Actualmente, no era lo suficientemente grande como para obstaculizarlo, pero en el futuro puede ser diferente. Por ahora, llevar el sudario de Martín suprimió por completo el crecimiento de la masa oscura. Era algo de lo que preocuparse más tarde. Por el momento, ya podía ver al fauno del asentamiento corriendo hacia él en agradecimiento, pero no tenía tiempo para saludos ni agradecimientos. Había hecho lo que tenía que hacer y eso era suficiente. Se desmaterializó con un pensamiento, escondido de la vista de tal manera que nadie pudo encontrarlo nuevamente. Su destino estaba solo en un lugar, el lado de su maestro. Ruby se tambaleó sobre sus pies, sus ojos caídos mientras comenzaba a balancearse inestable. La cantidad de energía que le había impuesto a ella para alimentar su proyección había sido suficiente para vaciar sus reservas. Los efectos eran evidentes, y no quería que ella colapsara sin que él estuviera cerca, por lo que renunció al agradecimiento de Fauno. Ruby era más importante y Summer ya estaba inquieta a su lado. En este momento, el viaje inaugural de Ruby fuera de Patch había llegado a su fin. La tomó en sus brazos y la envolvió en una manta que había preparado de antemano. «Levántate, pequeña, vámonos a casa», susurró mientras su cabeza se adormecía. El cazador de rojo y la niña que trajo con él desaparecieron de Vermilion por completo sin importar dónde mirara el fauno. Simplemente no se encontraban en ninguna parte. Cuando se combinó con las hazañas que los fauno acababan de presenciar, muchos se dieron cuenta de que quizás lo que acababa de ocurrir frente a ellos era algo sacado directamente de un libro de cuentos, pero el sol ardiente ante sus ojos hablaba de otra manera. Los héroes existían. En el festival vital celebrado en Vale, todo el lugar estaba en absoluto silencio, todos los espectadores tenían la mirada fija en la esfera de llamas que flotaba en el aire. Cuando el video se cortó rápidamente, se produjo un alboroto. La gente gritaba, vitoreaba, mientras que la gran mayoría de Huntsman y un 3D se quedaban atónitos. Ninguno podía ignorar lo que acababa de suceder o olvidar lo que acababa de ver, pero ninguna cantidad de habilidades técnicas podría obligar al videograbador a continuar grabando. No había nada que pudiera hacerse. En cambio, los diversos ejecutivos y ramas gubernamentales de los reinos comenzaron a rastrear las áreas fuera de sus fronteras para localizar la ubicación exacta que se muestra en el video. No había forma de que un sol que brillaba en las profundidades de un bosque nivelado fuera demasiado difícil de descubrir de todos modos. Mientras la alta burocracia discutía entre ellos, los ciudadanos comunes estaban más paralizados en un solo punto. El cazador de rojo que acababan de ver no se parecía a ningún otro. Un hombre contra un ejército. Después de actuar para proteger a los fauno que vivían en el asentamiento, se fue como si se hubiera perdido en el aire. Lo que tenía que entenderse era que inmediatamente después de que Excalibur Galatine desatara su ataque, los árboles, arbustos y zarzas de los alrededores quedaron completamente nivelados. Era como estar parado sobre una llanura plana. No había donde correr o esconderse sin ser visto, pero el cazador de rojo se había desvanecido como si fuera un fantasma o un fantasma. Quizás fue una semblanza. Era una explicación mucho más creíble ya que la espada que usó el cazador de rojo fue claramente la fuente del sol en miniatura producido. Sin embargo, ¿quién podría verificar tales teorías? Ninguno. Las especulaciones llevaron a acalorados debates entre la multitud, e incluso los líderes de los reinos tomaron la decisión silenciosa de celebrar otra reunión. Lo que Excalibur Galatine simbolizó fue la prueba de que era posible para la humanidad luchar contra los Grimm, que podían existir más de 4 reinos. Más que eso, a los ojos de James de Ironwood, se acababa de manifestar un arma de capacidad sin precedentes que podía cambiarlo todo. Por extraño que parezca, Ozpin de Beacon Academy no respondía a las diversas llamadas que le enviaban. Si uno mirara más de cerca a la oficina de Ozpin, solo encontraría una habitación vacía.
James sintió que algo andaba mal con el comportamiento de Ozpin, pero la atracción de un nuevo elemento de disuasión contra los Grimm era de mayor prioridad que comprender lo que estaba pensando un viejo amigo. Con eso en mente, comenzó a planificar el futuro. La búsqueda del cazador de rojo comenzó oficialmente sin el conocimiento de Shirou. Mientras tanto, no todos estaban prestando atención a lo ocurrido en el Festival Vital. Todo era diferente en Patch dentro de una sola casa ubicada cerca del bosque. Tai Yao Xiaolong no había estado durmiendo en días. Se habían formado bolsas debajo de sus ojos, y las circulaciones oscuras solo se hacían más evidentes a medida que se esforzaba por despertar. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía dormir aunque quisiera. El verano se había ido. Ruby se había ido. Se estremeció visiblemente, sus uñas se clavaron en sus palmas y le hicieron sangre, pero apenas le importó. Si no fuera por el hecho de que Jan estaba durmiendo cerca de él, probablemente habría perdido la compostura hace mucho tiempo, pero no pudo. Jan se estaba culpando mucho a sí misma, y no importaba cómo intentara convencerla de que la desaparición de Ruby no era culpa suya, ella no la escuchaba. Jan sintió que si no le hubiera dicho a Ruby que Summer se había ido, Ruby nunca se habría desvanecido. ¿Desapareció? La palabra hizo que la ira de Tai estallara desde lo más profundo de él, su rostro se contorsionó peligrosamente. Tai era muchas cosas, paciente, comprensivo y lento para la violencia, pero incluso él tuvo momentos en los que su ira e imprudencia podían superar con creces la de Crow. Su familia y las personas cercanas a él eran su mayor tabú. Ruby no había desaparecido, su pequeña había sido secuestrada. Había inspeccionado la habitación de Ruby una y otra vez en los días posteriores a su ausencia, y lo que encontró fue que no había forma de que Ruby se hubiera escapado sola. Se movieron las sábanas, se corrieron las cortinas y se dejó la ventana abierta de par en par. Era evidente que alguien que no era él había entrado y salido en la habitación de su niña y se la había llevado. Tampoco podría haber sido una persona normal. Tai era un cazador, lo habría notado si tal cosa hubiera ocurrido, y el hecho de que no quiso decir que debe haber sido otro cazador profesional que actuó en su contra. Crow se indignó cuando se enteró de la noticia. El hombre estaba actualmente en un alboroto, destruyendo las organizaciones ilegales que se escondían dentro de Patch sin piedad. Tai se habría unido a Crow si no fuera por su creciente paranoia. ¿Y si se iba y volvía para encontrar que Jan también se había ido? No quería pensar en eso porque no sabía qué haría en su frenesí. Las mujeres podían ser despreciadas y contraatacar con una furia impía, pero no había nada más aterrador que un hombre capaz sin nada que perder. Jan murmuró en sueños. Ella había vuelto a sus hábitos más jóvenes, de meterse en su cama para buscar consuelo abrazándolo, pero en ese momento él la había hecho dormir primero mientras reflexionaba sobre sus pensamientos. Su rostro estaba arrugado, sus miembros se movían inquietos bajo las sábanas. Ella estaba teniendo una pesadilla. Tai dejó a un lado su ira y se movió para acariciar la espalda de Jan hasta que su pesadilla se calmó. Fue solo cuando su ira se desvaneció que la desesperación se apoderó de él. El verano era una cosa, pero Ruby era solo una niña. Con la cantidad de días que habían pasado, no había garantía de que estuviera sana y salva. Tragó por dentro reprendiéndose a sí mismo. Si tan solo hubiera estado allí para ella cuando ella lloraba, nada de esto habría sucedido si hubiera tenido el coraje de enfrentar la realidad y discutir la desaparición de Summer con Ruby. Sin embargo, estaba débil. Raven se había ido y no quería enfrentarse al hecho de que Summer también se había ido. Cerró los ojos y luchó por ordenar sus emociones. Sin embargo, no tuvo tiempo para revolcarse en el arrepentimiento, sus hijas lo necesitaban. Pasó una mano por el rostro de Jan y secó el sudor que se había formado sobre sus cejas como resultado de su pesadilla. No quería que ella se despertara todavía. Así era mejor. Su culpa la estaba carcomiendo y la única vez que parecía tranquila era cuando dormía. En este momento, solo estaban él y Jan alrededor. Por lo tanto, se haría cargo de ella mientras hacía todo lo posible para encontrar a Ruby. Esperando hasta estar seguro de que Jan no se movería si salía de la habitación, con cuidado le quitó los brazos y las piernas y se dirigió a su estudio dentro de la casa. Fue donde reunió todas las pruebas que pertenecían al secuestrador de Ruby. No había tiempo para descansar, no podía permitírselo cuando cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba que algo horrible le pasaba a su hija menor. Solo podía confiar en Crow por ahora, ya que no podía dejar a Jan sola. Caminando por el familiar pasillo de su propia casa, el orgullo y la dignidad que llevaba como un huntsman honrado se desvanecieron para revelar a un hombre pesadamente abrumado por sus cargas y culpa.
Golpeó una pared, su puño golpeó el metal y se detuvo a la mitad. Maldita sea, maldijo. Joder. No se atrevió a atacar de nuevo. El ruido había reverberado dentro de la casa y potencialmente podría despertar a Jan. Se quedó solo en silencio, la impotencia lo asaltaba. Incluso con las pistas que había reunido sobre dónde podría haber ido el secuestrador de Ruby, entendió que todo no tenía sentido. Para empezar, no había suficiente información. Todo lo que sabía concretamente era que el secuestrador se escapó por la ventana. Los motivos y cosas por el estilo eran imposibles de determinar, por lo tanto, todo era infructuoso. Perdido en su dolor, sus sentidos como cazador se activaron todos a la vez. Sus oídos se animaron, sus ojos se entrecerraron bruscamente, mientras la sangre bombeaba furiosamente dentro de él. Un ruido había sonado en la habitación de Ruby al final del pasillo. Sabiendo que nadie debería haber estado en la habitación, la expresión de Tai se volvió gélida al considerar la posibilidad de que el secuestrador regresara a la escena. No importa cuán irracional pueda ser el evento, Tai ya no pensaba con claridad. Se lanzó hacia adelante tan rápido como sus piernas pudieron tomarlo, abriendo la puerta de una patada directamente sin tener en cuenta la cantidad de ruido que se hacía. Una vez que se encontró dentro de la habitación de su hija menor, sus ojos se abrieron cuando vio a Ruby durmiendo profundamente en su cama envuelta en mantas. No importa cuán sospechoso estuviera sobre las circunstancias, francamente no le importaba. Su cuerpo temblaba mientras caminaba hacia adelante, deteniéndose a los pies de la cama de Ruby y levantándola suavemente en sus brazos. Ella respiraba, roncaba suavemente a pesar del estruendo que él había hecho en su entrada. En silencio, comenzó a llorar, todas sus preocupaciones ya no podían ser contenidas mientras el alivio lo inundaba. Presionó su rostro contra el de ella, la barba incipiente hizo que la expresión de Ruby se contorsionara de incomodidad, pero eso solo hizo que se sintiera mucho más inclinado a continuar. La abrazó con fuerza, como si temiera profundamente que si la soltaba, ella se desvaneciera. En su felicidad, se olvidó de que el ruido que había hecho seguramente había despertado a su hija mayor. Jan estaba asomando la cabeza por el hueco de la puerta que conducía a la habitación de Ruby, sin darse cuenta de lo que estaba pasando dentro. Para cuando empujó hacia adelante con los dedos y miró dentro de la habitación, descartó todas las nociones de esconderse. Tai sintió que Jan se aferraba a su pierna, sabiendo ya cómo debía haberse sentido al ver a Ruby de regreso. Él despeinó la cabeza de Jan y se arrodilló, llevando a Jan en su brazo izquierdo y Ruby en el derecho. Los llevó a ambos a la cama sin hablar, sin querer romper el silencio. A veces no era necesario decir palabras para entender un punto, y esta era una de esas ocasiones. La fuerza que puso en sus brazos fue suficiente para indicar sus sentimientos. Tai llevó a Jan y Ruby a su habitación, donde se tumbó en su cama por primera vez en días. Tanto Jan como Ruby se aferraban a él, sus piernas y brazos se enredaban a su alrededor y no querían ser movidos. Estaba bien de esa manera, Tai estaba contento con dejarlos en paz. Mientras sus hijas estuvieran a salvo, él podría dejar de lado sus preocupaciones por ahora. Solo que escuchó el crujido del papel mientras Ruby roncaba a su lado. Frunció el ceño, liberando su brazo derecho para observar a Ruby con atención. Fue entonces cuando lo vio, un trozo de papel que Ruby había metido debajo de la ropa para no perderlo. Era un hábito que había adquirido de Jan, quien dijo que el método era infalible. Al principio, pensó que el papel era algo que había dejado el secuestrador y se sintió aprensivo, pero su curiosidad finalmente ganó. Con cuidado, giró a Ruby y bajó la cremallera ubicada en la parte posterior del mono rosa que llevaba. En el mismo movimiento, recuperó el trozo de papel, volvió a cerrar la cremallera del mono de Ruby y permitió que se aferrara a su pecho. En la tenue iluminación de su habitación, Tai miró fijamente el pedazo de papel en su mano derecha que sostenía sobre su cabeza mientras yacía de espaldas. Por primera vez en meses, Tai sintió que no podía respirar cuando sus ojos reconocieron inmediatamente la letra. Cuando escuchó por primera vez que Summer había desaparecido, no era una exageración decir que se había cerrado. Ya no podía pensar con claridad y sentía que nada bueno volvería a sucederle. Cuanto más leía, más tranquilo se volvía hasta el punto en que parecía como si no estuviera respirando. Solo el sonido de Jan y Ruby murmurando en sueños resonó para ser escuchado, Ruby sobre galletas y Jan sobre chicos. Por mucho que los murmullos de Jan lo provocaran como padre, Tai no registró nada más que el papel frente a él. Verano. El artículo fue escrito por Summer. La revelación fue similar a ser golpeado por un mazo. Más aún cuando leyó hasta una sola palabra. Atrapado.
Habían pasado meses desde la última vez que alguien había tenido noticias de Summer, hasta el punto en que incluso su licencia oficial de cazadora fue clasificada como fallecida. Sin embargo, la realidad ante sus ojos ahora era muy diferente a la de antes. El hombre que se había cerrado, revivió de repente con una determinación inquebrantable. El verano estaba vivo. Ella estaba viva. El papel se arrugó en su mano, su entusiasmo se apoderó de él antes de que se diera cuenta de algo importante. Dijo atrapada. Su expresión se enfrió, pero fue reemplazada por una determinación inquebrantable. Un tipo que solo los hombres casados y los padres pueden entender. Un amor más fuerte que cualquier otra cosa, dispuesto a sacrificarlo todo. Te salvaré, Summer. Te lo prometo. Sus palabras golpearon el corazón. Fue un voto. Tai miró por la ventana, sin saber que Summer ya estaba en la habitación mirándolo en silencio. Temblaba visiblemente, su agitación era evidente en su rostro, sus labios temblaban y sus ojos se humedecían. Las palabras de Tai la hicieron tragar, su cuerpo flotando para descansar junto a él y sus hijas. A pesar de saber que no podían oírla ni tocarla, envolvió sus manos alrededor de ellos y permaneció así durante toda la noche. Shirou suspiró mientras se iba, sabiendo que ya no era necesario. El pedido de su primer sello de comando estaba completo, pero este no era el resultado que esperaba. Cruzó los brazos e inclinó la cabeza. Un día salvaría a esta familia y la llevaría a un final feliz. Un día. Seguramente. No importa cuánto tiempo tarde. Fin del capítulo. Gracias por ver.